Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días, una vez más con ustedes en Sentido Común. Gracias. Gracias a los técnicos que hacen posible este contacto toda la mañana con ustedes. Gracias. Miren, cada día nosotros nos sentimos más comprometidos con conducir este espacio. Y me van a perdonar un momentito. Estoy un poquito afónico debido a, entonces tengo un té que trato de mejorar. Claro, es un hábito diario. Excúsenme en esta ocasión. Gracias a Marisol, que todos los días nos sirve un té caliente que nos ayuda a poder realizar este espacio con ustedes. Así que gracias a Marisol, que es la que llega primero aquí a esta empresa, a este canal. Vive más lejos que todos y llega primero que todos, día por día. Marisol merece un reconocimiento de todos nosotros, directo e indirecto, por esa gallardía diario. Puede llover, hacer calor, frío, Marisol está aquí a primera hora de la mañana. Señores, esas son cosas que a veces a uno lo estimulan, y ver cómo el sacrificio de una persona es siempre o muchas veces ignorado. Y yo siempre quiero reconocer a todos estos muchachos, este personal que viene aquí de madrugada, porque ustedes que nos sintonizan no se imaginan que para salir nosotros al aire y estar con ustedes debe haber un personal mucho antes que nosotros. Y ese personal, entre ese personal está Marisol, que sin duda es la campeona. Ninguno le pueden disputar a Marisol, porque vive más lejos que todos los demás y llega más temprano que todos los demás, excepto con los vigilantes que obviamente amanecen aquí. Así que, una vez más, gracias, Marisol. Miren, señores, el país tiene varios desafíos y varios exponentes que buscan solucionar problemas importantes. Uno de los problemas importantes del país, entre otros, tenemos el tema de la vivienda. La vivienda es un tema de mucha importancia y que ojalá que los responsables de solucionar el problema de la vivienda puedan de vez en cuando sacar un espacio para coloquiar con sectores usuarios necesitados de una vivienda. Ojalá que se pueda. Ojalá que alguien pueda hacer un foro para explicar el tema de la vivienda desde su punto cero
hasta el último punto en que debe navegar la solución, o por lo menos el sostenimiento de una línea importante. Pero mire, aproximadamente entre un 15 y un 18, algunos tratadistas dicen 15%, y yo me atrevo a decir que anda un poquito más, y me fijo en un 18% de la gente que tienen problemas críticos en la República Dominicana con respecto a la vivienda. Ese 18% de 11 millones de habitantes es el déficit aproximado de vivienda en la República Dominicana. Me refiero al déficit que debe ser intervenido por el Estado, porque ese 18%, cuando entramos al 19% hasta el 35%, que entra dentro de la clase media, tiene otro comportamiento, y de ahí en adelante no hay absolutamente por qué preocuparse, porque ese porcentaje se basta o se debe bastar por sí solo. Lo que ocurre es que hay que ver si el enfoque de la vivienda oficial, que tuvo un impacto importante en la época de los 12 años de Joaquín Balaguer, pues ha sido fielmente administrado, o esos males, que podrían llamársele, crearon un problema que más vale la sal que el chivo. Pero es simplemente un cuestionamiento que no amerita una posición, debido a que para todo esto se necesitan estudios que pongan a uno al tanto de la información, para uno no hablar disparate. Lo que sí no es disparate es que hay una escasez de vivienda que oscila entre 800,000 a 1.200.000, casi la mitad de diferencia. ¿Por qué? Porque algunos especialistas hablan de 800,000 viviendas, de 800,000, 800,000 habitaciones, es decir, vivienda, y otros hablan de 1.2 millones. Ese déficit está doblado, más que doblado, a lo real, porque el 11 millones de habitantes, si usted lo divide entre 5, una media socorrida, un poquito elevada, pero en una realidad, le va a dar un número. Y ese número es el número de viviendas que necesitamos para tener un equilibrio entre la población y la vivienda nacional. Si hacemos ese ejercicio de los 11, primero tenemos que salir a buscar si es real de que somos 11 millones de habitantes. Y olvídese los que están fuera, son de aquí. 11 millones de habitantes dividido entre 5. Ojalá alguien de producción me pueda decir cuánto es. Podría ser ese número mágico
de 11 millones de habitantes, dividido entre 5, te va a dar el número de unidad de vivienda, el número de casas que se necesitan. Me dicen que 2 millones de viviendas, es decir, que la República Dominicana tenía que tener aproximadamente, un poquito más, poco menos, 2 millones de viviendas para tener un equilibrio de vivienda en la República Dominicana. Sin embargo, ¿cuánto usted cree? Y ojalá producción trabaje y no se siente por ahí, sino que trabaje. ¿Cuánto usted cree que tiene viviendas, tiene la República Dominicana? Ya dijimos que el número aproximado de viviendas es de 2 millones. 2 millones para 11 millones de habitantes. Porque el número de familias lo estamos calculando en 5. No llega a 5 en términos general o en un segmento de la población. Se queda en 4 puntos algo, pero vamos a trabajarlo con 5. Entonces, si nos dicen 3.4 millones. Calculando 10.5 millones de la población. Bueno, producción me da un pequeño lío en ese sentido porque me dice que me trata de apuntar, pero volvemos a decir que en esa situación aritmética tenemos, ellos hablan de unos millones raros. 3.4 millones de casas. 3.4 millones de viviendas necesitaría. Hay 3.4 millones, necesitan 2 millones. Bueno, me están dando unos datos. Estos datos son cimarrones, pero bueno. 3.4 millones de viviendas hay en la República Dominicana. Si a ese 3.4 millones usted le resta el 18%, le va a dar, en realidad le va a dar, restándole el 18%. Ese 18% que estoy hablando es porque el 18%, entre el 15 y el 18% de la vivienda de esos 3 millones que me reportan, no son viviendas, son posilgas. Son viviendas que no son habitables. 2.7 millones. Entonces, nos quedarían 2.7 millones de habitantes. Lo que significa, de viviendas. Lo que significa que para combatir la escasez de vivienda, tenemos que construir nueva aproximadamente 1 millón de viviendas, porque necesitamos 3.4 o tenemos 3.4, pero hay que restarle un 18, de un 15 a un 18% para descartarla, porque no son viviendas humanamente hablando. Entonces ahí estamos aproximadamente de 1 millón de viviendas necesita la República Dominicana para equilibrar de manera humana la demanda inmobiliaria. Y todo esto lo hemos improvisado de manera puramente porque
vemos algunas declaraciones constantemente que no se ajustan a la realidad de especialistas que hablan y dicen cosas que no tienen coincidencia matemática. Entonces, nos vamos a quedar antes de la pausa de que necesitamos aproximadamente 1 millón, que yo digo que es 1,2 millones de viviendas que se necesitan en el país. De ese 1,2 millones, el Estado debe intervenir directamente en el 15%, del 15 al 18%, y el resto que se la bandee como pueda, pero que lo haga. Porque así tenemos entonces un buen promedio para solucionar el problema de la vivienda en la República Dominicana. Pero vamos a la pausa y retornaremos un poquito más con eso y otros temas que tenemos.